Bueno, el tema que vamos a ver hoy está en continuidad con lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Tratar de destacar un poco lo que son los episodios donde salen concretamente mujeres en los libros históricos. ¿No? En nuestro canon lo que hemos visto también es histórico, ¿no? Porque Génesis, Levítico, Deuteronomio, todo eso se considera como texto histórico. Pero quería detenerme aquí, porque es bien interesante ver la perspectiva de la mujer desde la monarquía en adelante. ¿Por qué? Tenemos que reconocer que en el judaísmo el cuerpo está marcado por el género, por la etnia, por la clase, por las creencias incluso. Ahora, el problema no está en la diferencia, el problema está en que se valgan de esas diferencias para establecer desigualdades. Estamos en un contexto histórico en que las mujeres se obsesionan por la capacidad generativa de su vientre y su fecundidad, y encontramos una serie de relatos de mujeres estériles que por la fuerza de Dios llegan a concebir. Entonces, generalmente una criatura que se consagra a Dios, como es el caso de Ana, la madre de Samuel. Pero con la centralización del poder en la monarquía, la libertad y el estatus de la mujer disminuyó muchísimo desde el Israel premonárquico, donde las mujeres tenían más peso todavía. Entonces, y la referencia principal va a ser a partir de las reinas madres, porque cuando se escriben estos relatos en forma definitiva, ya se ha vivido la experiencia del exilio. Entonces, ¿cómo explicar, verdad, que a pesar de todas las catástrofes vividas, la dinastía davídica todavía se conserva? Entonces, hay una tendencia en los libros de reyes a poner a la mujer en pares. La mayor parte de las mujeres salen sin nombre. Vamos a destacar muy pocas con nombre y apellido, por decirlo así, pero casi siempre se presentan en pares, ¿verdad? Por ejemplo, Abisac y Bexabé, que la vemos en Primera de Reyes. Las dos madres prostitutas de Primera de Reyes 3. Las dos madres caníbales en el capítulo 4. Las dos mujeres impías, ¿no? Atalía, la esposa de Ahab en el norte, y la esposa de Joram en el sur, la esposa de Naamán y su esclava. Otra característica es que vamos a ver a una serie de profetas vinculados a mujeres, como es el caso de Elías, en el caso de la viuda de Sarepta, y como es en el caso concreto de la tsunamita con Eliseo, donde vamos a encontrar de paso relatos de milagros. También, como les digo, la mayoría son sin nombre, son esposas, son concubinas, son cuñadas, son hermanas, son criadas. Eso lo vamos a encontrar con cierta frecuencia. Pero más allá de eso, hay algo que es bien curioso y que es lo siguiente. Cuando nosotros observamos todas las genealogías bíblicas, siempre vamos a encontrar que es a partir del varón. De hecho, así lo encontramos en Mateo. El hijo mayor de una generación viene a ser el patriarca de la que sigue y así sucesivamente. Pero en el caso de los libros de reyes, es bien curioso que cada vez que sube un rey al trono, se menciona quién fue su madre. Entonces, probablemente esto tiene que ver porque en el posexilio era importantísimo la identificación como judío. Cuando nace el judaísmo como tal, el ser vamos a decir así, un judío de pura cepa está garantizado por el vientre. Tiene que ser una madre judía para que entonces pueda valorarse de esa forma. Y fíjense que vamos a encontrar solamente tres excepciones. En el caso de Jorán y de Acaz, donde no se menciona ninguna mujer. Y en el caso de Asa, ¿verdad? Donde
la abuela es quien viene a suplantar a la madre y no se menciona a los padres. Entonces, este es un detalle por demás, como les digo, curioso, tomado en cuenta lo que estamos comentando. Ahora, otra característica también es que las relaciones de poder son evidentes en este texto. Y en esas relaciones de poder, muchas veces las mujeres salen perjudicadas. Fíjense, hay una mujer de la que vamos a comentar ahorita que es Rispa, o Rispa, decirlo así. Pero resulta que esta mujer llegó a ser esposa de Saúl, pero es violada por Abner, concubina, fue concubina de Saúl. Eso lo encontramos en Segunda de Samuel en el capítulo 3. David también viola a Betsabé. Absalón, de alguna manera, la mayor parte de las concubinas de su propio padre se mete con ella. En este contexto, pareciera que ser hombre es ejercer la violencia. Es algo bastante rudo, porque en este camino de poder, el poder viene a estar de alguna manera representado de esa forma. Yo quería compartir con ustedes el caso de Rispa, ¿verdad? Que lo vamos a encontrar, ¿verdad? Leamos primero el caso de Ana. Adelante, Nelson. Profe, que me dejó ahorita sorprendido cuando dice David violó a Betsabé. La vio. Yo nunca había pensado que ese Bueno, texto, que haya sido una ya, violación por parte de David. sí, así Yo, fue una yo violación y ya pensé que va, yo pensé que y ella le vamos a había desarrollar. respondido No, y ya vamos a ver por qué. voluntariamente. No, señor, Ok, ya vamos a ver por qué lo considero violación también. Entonces, perfecto. ok. Entonces, y por una parte vamos a encontrar a dos mujeres, la primera de ellas en una de Samuel, y es el caso concreto de Ana. Recordemos que Ana es la madre de Samuel, ¿verdad? Y de algún modo, en este texto vemos cómo nuevamente el problema de la no fecundidad viene a representar para la mujer israelita un sufrimiento muy grande, porque recordemos que no tenían para esa época conocimientos de la biología como los tenemos hoy día. Entonces se pensaba, porque como el semen masculino está a la vista, ¿verdad? En cambio, la mujer, para la mentalidad judía, era como el receptáculo donde el hombre ponía la semilla y se pensaba que solamente el hombre tenía capacidad generativa. Y entonces, para que una mujer pudiera ser madre, había entonces que orarle a Dios y pedirle para que abriera el vientre, porque siempre se iba a culpabilizar a la mujer, porque, como les digo, la biología está ausente allí. Entonces, en este primer libro de Samuel encontramos el caso de Ana. Esta es una mujer que está casada con un hombre, bueno, porque no podemos decir que este hombre llamado Elcana, que era el marido de ella, fuera un hombre malo. Pero él tenía dos mujeres, Ana y Felina. Entonces vamos a ver un caso parecido a lo de Sara y Agar, porque la una es madre y entonces prácticamente se burla de la otra que no puede ser madre. Entonces es un sufrimiento para esta mujer que se la pasaba entonces metida en el templo. Ojo, para esta época no hay ningún problema en que las mujeres vayan al templo. Tampoco lo hubo en la época de Salomón. El templo que Salomón construyó no tenía separación entre hombres y mujeres. Vamos a ver esa separación posteriormente, después del exilio, cuando precisamente por aquellas leyes del Levítico en la que la mujer era considerada impura en sus periodos menstruales o cuando daba luz, se creó pues patios separados para las mujeres y los hombres para que los pobres hombres no se contaminasen con la mujer, ¿verdad? Entonces, en este caso concreto, ¿verdad? Ana no se embaraza y ella va al templo a tratar de pedirle a Dios que le abra el vientre, que esa humillación ella no la soporta más. Y de buenas a primeras nos encontramos con que Eli,
que es el sacerdote, la ve con tanta pasión, orando que jura que es que la mujer está borracha. Entonces, una vez que ya le aclara que no es así, que ella le pide ansiosamente a Dios que le conceda un hijo, entonces ella le ofrece a su hijo para que sea Nazir, para que sea esté al servicio del templo, como en efecto finalmente llegó a concebir y fue la madre de Samuel. Podríamos decir que Samuel quedó entonces a cargo del sacerdote, quien estuvo pendiente de su educación. Pero fíjense las cosas tan irónicas que pasan. Samuel, al parecer, fue profeta, incluso se le considera el último juez. Y nada más y nada menos que este personaje, una vida recta, pero el sacerdote Elí, quien fue quien lo crió, tuvo dos hijos que prácticamente, vamos a decirlo en venezolano, salieron con las tablas en la cabeza porque tuvieron episodios de corrupción dentro del templo con las ofrendas y tuvieron como muy mala prensa para la comunidad del pueblo que los representaba. Pero en contraste con esta mujer, vamos a ver el caso concreto de Rispa. Les decía que ella fue concubina de Saúl y pasó por la mala experiencia de ser violada por Abner. Pero, ¿qué pasa con esta pobre mujer? Alguien quisiera leer el capítulo 21 del 1 al 14 del segundo libro de Samuel. Eh, Profesora, ¿me escucha? Perfecto, Entonces, 21, el segundo libro de Samuel 21 del 1 al 14, ¿verdad? correcto. Ok, dice así, del segundo libro de Samuel. En tiempo de David hubo una hambruna que duró 3 años consecutivos. David consultó a Yahvé, que respondió así: Saúl y su descendencia son reos de un delito de sangre porque mató a los Gabaonitas. Llamó el rey a los Gabaonitas para hablar con ellos. Estos Gabaonitas no eran israelitas, sino uno de los residuos amorreos con los que los israelitas se habían juramentado. Pero Saúl intentó exterminarlos, llevado del celo por los israelitas y Judá. Dijo David a los Gabaonitas: ¿Qué debo hacer por vosotros y cómo puedo aplacaros para que bendigáis la heredad de Yahvé? Le respondieron los Gabaonitas: No es para nosotros cuestión de oro ni plata con Saúl y su casa, ni se trata de hacer morir a nadie en Israel. Él dijo: Haré por vosotros lo que me digáis. Entonces ellos dijeron al rey: Aquel hombre nos exterminó y proyectó aniquilarnos para hacernos desaparecer de todos los términos de Israel. Que se nos entreguen 7 descendientes suyos y los despeñaremos ante Yahvé en Gibeá de Saúl, el elegido de Yahvé. El rey dijo: os los entregaré. Pero el rey perdonó a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a causa del juramento de Yahvé que había entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Tomó el rey a los dos hijos que Rispa, hija de Ayá, había dado a Saúl, Armoní y Mefiboset, y a los 5 hijos de que Mical, hija de Saúl, había dado a Adriel, hijo de Barzilai, de Meholá, y los puso en manos de los Gabaonitas, que los despeñaron en el monte ante Yahvé. Los 7 cayeron a la vez, fueron ejecutados en los primeros días de la cosecha, al comienzo de la siega de la cebada. Rispa, hija de Ayá, tomó un sayal y lo tendía sobre la roca desde el comienzo de la siega
hasta que cayeron sobre ellos las lluvias del cielo. No dejaba que se pararan junto a ellos las aves del cielo por el día, ni las bestias del campo por la noche. Avisaron a David lo que había hecho Rispa, hija de Ayá, concubina de Saúl. Entonces David fue a recoger los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán, que los vecinos de Yabes de Galaad habían hurtado de la explanada de Betzán, donde los filisteos los habían colgado el día que mataron a Saúl en Gilboa. Subió desde allí los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán, y los reunió con los huesos de los despeñados. Sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Selah, en el sepulcro de Quis, padre de Saúl, y ejecutaron cuanto había ordenado el rey. Después de esto, Dios quedó aplacado con la tierra. Palabra de Dios. Dios mío. Bueno, fíjense que para el judío es muy importante ser enterrado en la tierra de sus padres y donde fueron enterrados incluso sus antecesores. Cuando una persona de alguna u otra forma era condenada a una muerte violenta como esta, no podía ser enterrada. Fíjense que es lo mismo que le pasaba en Jerusalén a los justiciados en cruz, que generalmente eran las aves de rapiña quienes terminaban de acabar con los restos. Se dice que cuando había crucifixiones en Jerusalén, era horrible el hedor, precisamente porque lo hacían a un grupo de personas al mismo tiempo. Y entonces eso y que prácticamente entrar en Jerusalén se convertía en un suplicio. Entonces, esta es una mujer, Rispa, aparte de haber sido mujer de Saúl, que le matan a sus hijos por una venganza que no tiene nada que ver con ella. Entonces, sus dos hijos que le quedaban, mira, y los cinco hijos de Merá, que eran nietos de Saúl, ¿tá? Por los crímenes que supuestamente había cometido Saúl, David hace un pacto con los gamonitas y los entrega para que sean ajusticiados. Este fue un momento que había una gran sequía y se pensaba que la sequía era por culpa precisamente por falta de una venganza a tanta mortandad para los gamanitas. Entonces, pero fíjense que la política siempre está de por medio. Hay que entender también que a David le interesaba que los hijos de Saúl o los nietos no estuvieran por allí, porque recordemos que Saúl fue primer rey antes que David. No fuera a ser que uno de estos muchachos le viniera a disputar el trono en el futuro. Entonces, Rispa está desconsolada. Sus hijos son inocentes y van a morir de una forma bastante cruel. Y de paso, los cadáveres van a quedar expuestos. Y estaba prohibido incluso, en ese caso, acercarse a los cadáveres en estas condiciones. Y ella desafía la justicia del rey, protegiendo del despojo de las aves de rapiña tanto a sus hijos como a los otros nietos de Saúl. Dicen que resistió aproximadamente unos 2 meses en esta situación. Podemos imaginarnos la situación tan terrible de esta mujer, ¿verdad? Que esos 7 cuerpos los protegía con su propia vida. Entonces, este acto de misericordia, de alguna manera, llegó a los oídos de David. Es cuando David se apiada y permite que sean enterrados. Y casualmente el texto, no lo leímos en este momento, pero si continuamos con el mismo, el hecho de que esos cadáveres fueran enterrados conjuntamente con Saúl y Jonatán, hizo que la sequía terminara y que empezaran las lluvias, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, aquí lo que yo quería destacar con ustedes en este caso concreto es la compasión de una madre, ¿verdad? En cambio, de alguna manera, la actitud de David es una actitud de venganza. Evidentemente estamos tratando de que él es el rey y entonces tiene que buscar también evitar problemas con otros pueblos.
pero la manera como lo hace y la forma como esta mujer se le enfrenta en un momento en que las mujeres no tenían la capacidad de estarse enfrentando a los hombres, destaca de sobremanera su papel. Yo sé que es una mujer poco conocida, es muy poco mencionada también, pero es interesante ir destacando personajes bíblicos que son completamente desconocidos para nosotros. Vale también mencionar, no vamos a leer este texto, porque quiero profundizar otros que tienen como más fuerza. La madre de los macabeos que encontramos en el segundo libro del mismo texto. Recordemos que esto obedece a una época bastante cercana al Nuevo Testamento, cuando estaban gobernando los reyes seleucidas griegos y específicamente un rey sanguinario llamado Antíoco IV Epifanes, que entre todo quería extirpar la fe de Israel. Y entonces se dedicó a una guerra implacable contra los mismos y hubo resistencia por parte del mundo judío y destacan precisamente estos 7 hijos que tenía esta mujer. Ya en un momento que ya se esboza la idea de que hay una vida después de esta, que hay una resurrección después de nuestra muerte, y entonces los pobres hijos de esta mujer los sacrificaron quemándolos uno a uno. Aquel que no era capaz de rechazar al Dios de Israel iba para el fuego. Y la madre les dio aliento a cada uno de ellos en los momentos en que iban a ser asesinados. Le decían, ¿quién les dio a ustedes la vida? ¿No fue Dios? Bueno, ese mismo, este, después de la resurrección, les va a seguir dando vida. En cambio, este rey no va a pasar de ahí, como en efecto pasó. Fue una experiencia bien interesante por una parte, porque, como les digo, ya hay abiertamente el esbozo de la creencia en la resurrección de los cuerpos. Y en un momento bastante difícil, es la misma época en que se escriben los textos de Daniel, el libro profético de Daniel, que como todos sabemos también tiene su tinte apocalíptico en algunos de sus capítulos. Ahora, sí quería, ¿verdad? Pararme un poco más en lo que fueron las mujeres de David, porque es interesante ver la experiencia de estas mujeres que de una u otra forma nos van marcando un camino y algo interesante con respecto a David. Hay que concretar que David tuvo mujeres concretas en su vida amorosa, por decirlo así. Aparte de las que llegaron a ser sus esposas, tuvo también una serie de concubinas a quienes con nombre y apellido podemos vincularla a la persona de David. No podemos decir lo mismo de su hijo Salomón, con todo y que pasó a la memoria de los creyentes como un hombre sabio. Se vinculó a más de 1000 mujeres, lo cual de alguna manera le quitó personalidad, porque no hay un nombre específico que nosotros encontremos en la persona de Salomón, porque imagínense, con tantas mujeres, muy difícil vincularlo a uno, ni a dos, ni a tres. Entonces, ¿qué podemos nosotros hablar de las mujeres de David? La primera de ellas fue Micol. Micol fue hija de Saúl, y en los primeros momentos en que David y Saúl se entendían, él le ofreció a su hija Micol en matrimonio, ¿verdad? Para compensarlo por su victoria en la lucha con los filisteos. Entonces, la Biblia empieza a mostrar una serie de episodios en las que de forma progresiva Saúl y David se van distanciando. Podemos entender eso un poco, sobre todo si tomamos en cuenta que David es ungido como rey en vida de Saúl. ¿Verdad? Entonces ya eso era como motivo suficiente para que hubiera cierta disparidad de criterio y hasta rencor entre ellos.
Entonces, David trató en lo posible de ir sorteando esas dificultades. Lo que sí es cierto que Micol se presenta salvándole la vida a su marido en un momento en que Saúl quería acabar con David. Eso lo encontramos en el Primera de Samuel en el capítulo 19, incluso desafiando la autoridad de su papá. Pero en venganza, David huye, ¿verdad? Para preservar su vida y su padre le da a Miquel, a Micol, perdón, como esposa a un soldado de él llamado Patiel. Cuando David regresa, exige que le devuelvan a su mujer. Ahora, es paradójico este personaje, porque amando tanto a David, como parece demostrarse en la lectura de los textos, vemos que cuando David entra victorioso a Jerusalén, bailando y teniendo el arca en las manos, se dice que entró bailando desnudo. ¿Qué le pasó a Micol cuando vio a David en esa situación? No quiso más nada con él. Entonces, no sabemos tampoco si es que el redactor final, siendo ella hija de Saúl, entonces lleva consigo también una posible descalificación de Saúl y su familia en aras del ascenso de David. No sabemos, incluso es presentada como una mujer estéril, ¿verdad? Y esa esterilidad puede también interpretarse como un castigo personal que cierra la puerta de la corona a posibles descendientes de Saúl. No lo sabemos porque el texto no nos aclara más. La otra mujer que también está vinculada a David es Abigail. Entonces, ella conoce a David en circunstancias especiales, porque vive en un tiempo de enfrentamiento, violencia, guerra, división. Todavía los conflictos con los filisteos está el rojo vivo, por decirlo así. Ya Israel se ha sedentarizado, tienen un pueblo, una tierra, un gobierno, una nación, pero este paso de la etapa de jueces a los reyes fue muy duro. Entonces, Saúl y rey, es como rey y David eran amigos, después se separan y ahora están distanciados. Este es el contexto de este relato donde hace su aparición a esta señora Abigail, que estaba casada con un tal Nabal, ¿verdad? Que era un hacendado. David le pide o le exige, porque David no pedía mucho, sino que exigía, ¿verdad? El derecho de hospitalidad y protección para alimento, para alimento para los animales, para un techo posible, y envía emisarios para pedir, eh, incluso hay algo bien curioso, porque él en esa petición se presenta como hijo de Nabal. En cambio, Nabal no solamente se niega, sino que le dice hijo de Jesé, en franca rebeldía y en franco desprecio. No parece ser presentado este personaje como alguien cordial y amigable. Sin embargo, está casado con Abigail. Cuando David se encoleriza y dice, bueno, voy a pasar a todos los habitantes de esa casa con sirvientes y todo por las armas, se entera Abigail y va como una especie de emisaria a tratar de apaciguar un poco las cosas. Entonces ella trata de revertir todo ello, envía regalos y cuando se encuentra con David hace una súplica de perdón, ¿verdad? Y tratando sobre todo de disuadirlo de lo que quiere hacer, con una argumentación teológica muy válida. Les recomiendo que lean este texto porque vale la pena. Entonces, a todas estas, decimos que esta mujer, ¿verdad? Dejando de lado todo tipo de temor, se le enfrenta, responde de manera generosa a lo que David está exigiendo y salva su hacienda. Afortunadamente, asume la culpa del marido y su actitud irresponsable
El texto dice que era una mujer hermosísima, que su sola presencia daba respeto y su gesto y sus palabras evidentemente consiguen aplacar vamos a decir, la furia o la ira que tenía David. Él queda bastante impactado por la serena firmeza de esta mujer, le ruega que disculpe a su marido, ¿verdad? Y se sabe que años más tarde ella queda viuda y una vez que queda viuda, con el tiempo pasa a ser una de las esposas de David. Entonces, se dice que con David tuvo un hijo, ¿verdad? Y que llamado Quilac. Eso lo vamos a ver en segunda de Samuel 3:3, pero no se sabe más de esta constructora de paz que trató de alguna manera de poner un poco de calma, ¿no? En el borde de la lámina van a ver ustedes los nombres de otras mujeres de David, pero que no tuvieron tanto peso como la que quiero compartir con ustedes. Y allí sí quisiera que nos detuviéramos en lo que fue el texto de Bexabé, precisamente la mujer de Urías, elitita. Vamos a tratar de valorar un poco ese texto como tal. ¿Será posible que alguno de ustedes pueda leer ese texto? Lo vamos a encontrar en el segundo de Samuel. Yo lo leo. Adelante, Segunda de Samuel 11, ¿no? el 11, sí, señor. A la vuelta del año, el tiempo de que los reyes salen a campaña, envió David a Joab con sus veteranos y todo Israel. Derrotaron a los amonitas y pusieron sitio en Arrabá, mientras David se quedó en Jerusalén. Un atardecer se levantó David de su lecho y paseaba por el terrado de la casa del rey cuando vio desde lo alto del terrado a una mujer que se estaba bañando. Era una mujer muy hermosa. Mandó David para informarse sobre la mujer y le dijeron, es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, elitita. David envió gente que la trajese. Llegó donde David y él se acostó con ella, cuando acababa de purificarse de sus reglas. Y ella se volvió a su casa. La mujer quedó embarazada y envió a decir a David, estoy encinta. David mandó decir a Joab, envíame a Urías elitita. Joab envió a Urías a donde David. Llegó Urías donde él y David le preguntó por Joab y por el ejército y por la marcha de la guerra. Y dijo David a Urías, baja a tu casa y lava tus pies. Salió Urías de la casa del rey, segundo de un... A ver, baja a tu casa y lava tus pies. Salió Urías de la casa del rey, seguido de un obsequio de la mesa real. Pero Urías se acostó a la entrada de la casa del rey con la guardia de su señor y no bajó a su casa. Avisaron a David, Urías no ha bajado a su casa. Preguntó David a Urías, ¿no vienes de un viaje? ¿Por qué no has bajado a tu casa? Urías respondió a David, el arca, Israel y Judá habitan en tiendas. Joab, mi señor, y los siervos de mi señor acampan en el suelo. Y yo voy a entrar yo a mi casa para comer, beber y acostarme con mi mujer. Por tu vida y la vida de tu alma no haré tal. Entonces David dijo a Urías, quédate hoy también y mañana te despediré. Se quedó Urías aquel día en Jerusalén y al día siguiente. Sigo, paso al 25. Sí, 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 que está bueno la historia, ¿verdad? Ajá. Le invitó David a comer con él y le hizo beber hasta emborracharse. Por la tarde salió y se acostó en el lecho con la guardia de su señor, pero no bajó a su casa. A la mañana siguiente escribió David una carta a Joab y la envió por medio de Urías. En la carta había escrito, poned a Urías frente a lo más reñido de la batalla y retiraos detrás de él para que sea herido y muera. Estaba Joab asediando la ciudad y colocó a Urías en el sitio en el que sabía que estaban los hombres más valientes. Los hombres de la ciudad hicieron una salida y atacaron a Joab. Cayeron algunos del ejército de entre los veteranos de David y murió también Urías elitita. Joab envió a comunicar a David todas las noticias de la guerra
y ordenó al mensajero: cuando hayas acabado de decir al rey todas las noticias sobre la batalla, si salta la cólera del rey, del rey, a ver, si salta la cólera del rey, te dice: ¿por qué os habéis acercado a la ciudad para atacarla? ¿No sabíais que tirarían sobre vosotros desde la muralla? ¿Quién mató a Abimelech, el hijo de Jerubbaal? ¿No arrojó una mujer sobre él una piedra de molino desde lo alto de la muralla y murió él en Tebes, en Tebes? ¿Por qué os habéis acercado a la muralla? Tú le dices: también ha muerto tu siervo Urías elitita. Partió el mensajero y en llegado comunicó a David todo lo que le había mandado Joab. David se irritó contra Joab y dijo al mensajero: ¿por qué os habéis acercado a la muralla para luchar? ¿Quién mató a Abimelech, el hijo de Jerubbaal? ¿No arrojó una mujer sobre él una piedra del molino desde lo alto de la muralla y murió él en Tebes? ¿Por qué os habéis acercado a la muralla? El mensajero dijo a David: aquellos hombres se crecieron frente a nosotros, hicieron una salida contra nosotros en el campo raso y los rechazamos hasta la entrada de la puerta. Pero los arqueros tiraron contra tus veteranos desde lo alto de la muralla y murieron algunos de los veteranos del rey. También murió tu siervo Urías, elitita. Entonces David dijo al mensajero: esto has de decir a Joab: no te inquietes por este asunto, porque la espada devora ya a otro. Redobla tu ataque contra la ciudad y destrúyela, y así le darás ánimos. Supo la mujer de Urías que había muerto Urías, su marido, e hizo duelo por su señor. Pasado el duelo, David envió por ella y la recibió en su casa, haciéndola su mujer. Ella le dio a luz un hijo, pero aquella acción de David había hecho desagrado a Yahvé. Palabra de Dios. Te alabamos, Bueno, Señor. exactamente. Miren, nuestra historia comienza con el anonimato que reclama la sociedad. Tenemos a una mujer, la mujer de Bría, es un hitita, no es un judío, y sin embargo está peleando a favor del pueblo judío. Ella no es nadie, es la mujer de otro simplemente. Entonces, dejémoslo en el anonimato como hace Mateo, ¿verdad? ¿Qué dice Mateo? David engendró de la que fue mujer de Urías a Salomón, porque de esta mujer van a ser Salomón, ¿verdad? Entonces, en el segundo libro del profeta Samuel se narra la historia de esta mujer de Urías. David era rey de Israel en tiempos del profeta Natán. Un día, David ve a escondidas una mujer que se está bañando y le parece muy bonita. ¿Quién es? Bexabé, hija de Elián, mujer de Urías. El autor nos ha presentado esto desde la óptica masculina. Ella está desnuda y es bella. Esta afirmación es machista y nos retrata el uso y el valor de la mujer en la época monárquica. Pertenece a un hombre, es propiedad del hombre, si se consideraba algo. Pero no necesita más información. ¿Qué hace? Envió a gente a que se la trajera. Esto va en respuesta a lo que decía Nelson, que ella fue por su cuenta, ¿no? ¿Podía una persona negarse a ir a palacio cuando el rey la está solicitando? En la época monárquica ni en otra. Era imposible que pudiera decir que no. Entonces dice, llegó donde David y él se acostó con ella cuando acababa de purificarse de sus venas. Esta es la traducción de la Biblia de Jerusalén, ¿verdad? Pero quisiera insertarles una traducción que trae la Nácar y Columna de este pasaje. Dice, David envió gentes a buscar, vino ella a su casa, durmió él con ella, purificada de su inmundicia, volvióse a su casa. En la primera traducción vemos el realismo de la época en la que se suceden los hechos. David se informa, espera el momento en que ella no tiene la regla para tener relaciones sexuales con ella. Con la regla, él se hubiera contaminado de la impureza de ella, dice Levítico 20, ¿no? Entonces, es irónico y hay mucho sarcasmo en este relato, porque David no quiere contaminarse de la impureza de ella, cuando es él quien va a cometer esa vileza
e infamia de la violación, tomando a la mujer que pertenece a otro hombre y que está casada. Entonces, ¿qué sucede con la segunda traducción que les acabo de leer? Aunque la gente van a buscarla, ella es la que viene. Fíjense que esa es la lectura que generalmente se hace. Él solo duerme con ella, ¿verdad? Para que la mañana siguiente se tenga que purificar de tanta inmundicia. Ella se vuelve con el pecado a su casa. Ella es nuevamente la Eva que engañó a Adán. Así es presentado muchas veces este texto, aunque el falo, simbolizado por la serpiente, ¿verdad? Lo haya puesto inocentemente David. David ni siquiera le ha preguntado si quiere o no quiere. Ahí no vale eso, ¿ok? La primera palabra que sale de labios de esa mujer es estoy encinta, estoy embarazada. La mujer no merece respeto alguno. Como posesión del otro, David saquea una vez más, en este caso, el motín. No se cuenta las veces que supuestamente se acostó con ella. El texto no lo dice. Ella no puede decir nada como mujer, ¿verdad? Estoy encinta. En este caso está hablando la madre, porque la mujer no tiene derecho a hablar. En la sociedad machista no tiene derecho. Entonces se oculta a la mujer tanto como se ensalza a la madre. Pero este David no se queda allí. Dice, ¿ahora qué voy a hacer cuando esta mujer está casada? Ay, tengo que buscar la manera de que el marido se acueste con ella para hacerle creer que el muchacho es de él. Y resulta que lo llama, le ofrece algunos bienes para llevar a su casa, le envía a su casa para que esté con su mujer, pero él responsablemente, pensando que sus compañeros no tienen el mismo disfrute que él, está al servicio del ejército de Israel. Recordemos que David es el ungido de Yahvé, pero ¿está arrepentido? No, él está tratando de ocultar lo que ha sucedido. ¿Y cómo lo hace? Mandando a Urías a su casa para que se acueste con la mujer y aparezca que el muchacho es de otro. Entonces, él da muestras, Urías, de conocer mejor a Yahvé que el propio ungido. Entonces, el arca, Israel y Judá están en tiendas y yo voy a calentarme los pies, lavarme los pies y estar con mi mujer. No, de ninguna manera. Este hombre, sin ser judío, recuerda el arca de Yahvé. David se ha olvidado todo al hacer su felonía. Se ha olvidado de su tribu, se ha olvidado de su alma. Entonces, trata de torcer este comportamiento con todas las artimañas posibles. Pero resulta que ese hombre ni borracho es capaz de bajar a su casa. Entonces dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Tengo que resolver esto de alguna manera. Bueno, lo manda para la guerra, se lo dice a su hombre de confianza, que no vaya a regresar vivo, ¿verdad? Fíjate que él le dice, ¿qué pasó? No, que si a no sé quién le cayó la muralla, los atacaron. Ay, pero qué broma, qué problema. Yo no les dije que no se metieran por aquí. Ay, pero también murió Urias. Ah, bueno, pero ¿qué vamos a hacer? No podemos hacer otra cosa. Entonces, dice el texto, además, ¿verdad? Porque a él le importan muy poco las muertes de todos esos soldados. Entonces, aprovecha que ya queda viuda, ella hace su luto de viuda y él se la trae a la casa. El texto dice que ella va a la casa de David y él la hace su mujer. Entonces, ahora sí la puede recibir, ¿verdad? El humillado Urías empieza a ser ensalzado. ¿Cómo? Veamos. Resulta que hay un profeta contemporáneo de David, Natán, que lo aconseja y David se deja aconsejar por él. David no es un hombre malo, sencillamente que se deja llevar por sus pasiones, por decirlo así. Y le dice, ¿sabes que hay un hombre que tenía una ovejita y llegó otro que tenía como 100 ovejas y mucha riqueza y le quitó la ovejita al pobre hombre? Y él salta, ¿cómo? Vamos a tratar entonces de castigar a ese hombre. Y él le dice, no, no vayas muy lejos, porque ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. Le robaste la oveja a Urías con la violación que hiciste a su mujer. Que ahora te la trajiste para tu casa, la cosa todavía es peor. El texto
termina diciendo que Dios no estuvo conforme con ese comportamiento. Entonces, ciertamente, ¿verdad? Hay algo que a mí me gustaría compartir con ustedes y es la genealogía de Mateo, de la que acabamos nosotros de mencionar. Ustedes saben que la ley del levirato solamente es válida en la medida que una mujer que queda viuda está en la obligación de casarse con el cuñado para darle hijos al muerto. La ley solamente obligaba, por decirlo así, a la familia cercana. Si no hay hermanos, ¿cómo casarse con un tercero? Pero el libro de Ruth lleva adelante esta temática del levirato y extiende a la gran familia la obligación del levirato. Tanto es así que había dos personajes, familia de Noemí, que podían casarse con Ruth, ¿verdad? No siendo hermanos de su marido. Y Mateo, a pesar de que él escribe para un auditorio de judíos convertidos al cristianismo, llama poderosamente la atención la forma como él presenta la genealogía. Nuevamente estamos ante una genealogía que tiene que ver al varón y no a la mujer. Y empieza diciendo genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces va sacando la cuenta. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob a Judá y sus hermanos. Pero hay dos interrupciones en esa genealogía. La primera la vamos a encontrar en el versículo 6 y la otra en el versículo 17, si no me equivoco, 16, perdón. En el 6 y en el 16. ¿Alguien quisiera leerla? Disculpa, profe, ¿puede repetir la cita, por favor? Ajá, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, está la genealogía de Jesús, donde cada vez nos señala que Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, van señalando de una u otra forma, usando el mismo esquema, como el primogénito de la siguiente generación viene a ser la cabeza de la que sigue. Pero hay dos excepciones. Una la encontramos en el versículo 6 y el otro en el versículo 16. Leo así el versículo 6. Ajá, Ese engendró a rey David. David engendró de la mujer de Urías a Salomón. correcto. Y Sí, el 16 dice, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús llamado Cristo. Fíjense que esos son los únicos dos cierres que tiene esta genealogía. Y es lógico, ¿no? Porque fíjense que Mateo está señalando, David biológicamente es el padre de Salomón, pero legalmente debería haber sido el hijo de Urías, porque Urías muere sin dejarle hijos a la mujer. Y en el caso concreto del versículo 16, Jacob engendró a José, esposo de María, de la que nació Jesús. Aquí es el caso contrario. Desde el punto de vista legal, tenemos a un José como padre de Jesús, pero desde el punto de vista biológico, Jesús está por la fuerza del Espíritu en María. Es interesantísimo, porque entonces nos va señalando de alguna forma cómo la versión de lo que es la importancia del levirato puede extenderse a la familia grande. Y en el caso concreto de Betsabé y de David, vemos que esta mujer de alguna u otra forma ha sufrido calladita, ¿ve? Para empezar, Yahvé hiere de muerte a su hijo, al hijo que es fruto de este adulterio. Entonces, toda la historia gira en relación al sufrimiento de David. Ella pareciera de piedra porque nadie tiene que ver con los sentimientos de él.
Entonces, ¿por qué él como buen padre entonces se rasga las vestiduras cuando pierde al hijo? Pero no tiene nada que ver, ¿verdad? Con o con lo que ella sufre, con lo que ella siente. Pero cuando Urias muere, ahí David deja de sufrir porque ya tiene un problema resuelto. Entonces, ¿cuál es el consuelo para esa mujer? Volver a quedar encinta otra vez, ya es esposa de él, ya no hay rollos morales. Entonces, el mundo patriarcal no ve otra forma de consuelo para la mujer más que el ser madre. Entonces, de alguna manera, este texto no deja de ser duro, porque siempre se presenta a Betsabé como la mujer adúltera que se le entregó a David porque sí. Entonces, yo creo que de alguna manera debemos tratar de presentar nuevos paradigmas en estos textos y tratar de darle su justo valor y nombre a las cosas. Porque en este caso concreto, vuelvo y repito, no fue que ella quiso. Bueno, probablemente quiso después, pero al principio no. Pero eso no lo expresa el texto bajo ninguna circunstancia. Entonces, vamos a encontrar en los textos de Reyes mujeres interesantísimas, ¿verdad? Tenemos a la viuda de Sarepta, que sabemos que en el capítulo 18 está vinculada al, al profeta Elías. Entonces, de alguna manera, estamos nuevamente ante una circunstancia terrible donde hay una gran escasez y esta historia, de alguna manera, de la viuda de Sarepta refleja la vocación cristiana de dar a veces lo que no se tiene. Fíjense que esta es una mujer muy pobre, apenas tiene para comer, viene el profeta y le pide este alimento y ella, a pesar de que no le queda nada, comparte con él. Entonces, a veces la vida de una viuda es dura, a veces, sobre todo si tiene hijo, para sacar el hijo adelante. Entonces, esa escena de alguna manera evoca también ese pasaje del Evangelio, cuando Jesús dice, tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, ¿no? En Sarepta, de alguna manera se adelanta esa enseñanza. Elías se presenta como el indigente que está extendiendo la mano, ¿verdad? Entonces, también en el caso de la mujer samaritana, ¿no? También vemos entre las acciones de Elías y de la viuda la misma actuación de Jesús con la samaritana, que le pide que le dé agua. Elías le pide a esta mujer que le dé agua también. Entonces, a veces la presencia de un desconocido hace que corazón se nos enternezca y de alguna manera seamos capaces de dar lo poco o lo mucho que tenemos, ¿verdad? Incluso esta mujer pierde a su hijo y es uno de los casos de resucitaciones que vemos en el Antiguo Testamento por parte de Elías, quien agradece a la mujer todo con lo que ha hecho pues por él. Entonces, como cristianos sabemos que la resurrección siempre tiene y tendrá la última palabra, ¿no? Y como la mujer de Sarepta, estamos de alguna manera invitados a recibir y alimentar a los más necesitados. Por lo menos eso es lo que el Papa Francisco nos pide una y otra vez en todas sus alocuciones. Yo creo que esa es una de las mejores herencias que el Papa nos deja también. Ahora, este, concretamente, yo quería compartir el texto de Tamara, que vamos a encontrar en 2 Samuel 13:1-34. Aquí es un relato que pone en evidencia un caso de incesto. ¿Alguno de ustedes quiere tomar la palabra y leer este texto? Si es tan amable.
Profe, aquí espero que el internet me ayude. ¿Cómo no? Adelante, Alani. Ajá. Un tiempo después sucedió lo siguiente. Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy hermosa llamada Tamar, y Aninón, hijo de David, se enamoró de ella. Era tal su ansiedad que llegó a enfermarse a causa de su hermanastra Tamar, porque como la joven era virgen, a Amnón le parecía imposible llevar a cabo algo con ella. Amnón tenía un amigo llamado Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Este hombre era muy perspicaz y dijo a Amnón: ¿Qué te pasa, príncipe, que cada día estás más deprimido? ¿No me lo vas a contar? Amnón le respondió: Es por Tamar, la hermana de mi hermano Absalón. Estoy enamorado de ella. Entonces Jonadab le dijo: Acuéstate como si estuvieras enfermo, y cuando tu padre venga a verte, tú le dirás: Deja que mi hermana Tamar venga a darme de comer, que prepare la comida en mi presencia, de manera que yo pueda ver, y que me la sirva ella misma. Amnón se acostó, fingiendo estar enfermo, y cuando el rey fue a verlo, Amnón le dijo: Por favor, que venga mi hermana Tamar a cocinar aquí mismo un par de buñuelos y que me los sirva con sus propias manos. David mandó a decir a Tamar: Ve a la casa de tu hermano Amnón y prepárale la comida. Tamar fue a la casa de su hermano Amnón, que estaba acostado. Tomó la harina, la amasó, preparó los buñuelos a la vista de él y los hizo cocer. Luego retiró la sartén y la vació delante de él, pero él se negó a comer y ordenó: Hagan salir a todos de mi presencia. Cuando salieron todos, Amnón dijo a Tamar: Tráeme la comida a la habitación y dame tú misma de comer. Tamar tomó los buñuelos que había preparado y los llevó a la habitación donde estaba su hermano Amnón. Pero cuando se los acercó para que comiera, él la agarró y le dijo: Ven, acuéstate conmigo, hermana. No, hermano, replicó Tamar, no trates de forzarme porque eso no se hace en Israel. No cometas esa infamia. ¿A dónde iría yo con mi deshonra? En cuanto a ti, quedarías como un infante en Israel. Por favor, habla con el rey y él no se opondrá a que seas mi esposo. Pero Amnón no quiso escucharla, sino que la tomó por la fuerza y se acostó con ella. Enseguida Amnón sintió hacia ella un odio terrible, más fuerte aún que el amor con que la había amado. Entonces le dijo: Levántate y vete. Ella respondió: No, hermano, echarme ahora sería una maldad peor que la otra que has hecho conmigo. Pero él no quiso hacerle caso. Llamó al joven que lo servía y ordenó: Echen a esta a la calle y atranca la puerta detrás de ella. Tamar llevaba una túnica de mangas largas, porque así vestían entonces las hijas de Israel cuando eran vírgenes. El sirviente la sacó afuera y atrancó la puerta detrás de ella. Tamar se cubrió la cabeza con ceniza, desgarró su túnica de mangas largas y poniéndose las manos sobre la cabeza se fue gritando. Su hermano Absalón le dijo: ¿Fue tu hermano Amnón el que estuvo contigo? Ahora, hermana, no hables más de esto. Él es tu hermano. No tomes la cosa tan a pecho. Y Tamar se quedó
desolada en casa de su hermano Absalón. Cuando el rey David se enteró de lo sucedido, se indignó profundamente. Absalón, por su parte, no le dirigió más la palabra a Amnón, debido al rencor que le tenía por haber violado a su hermana Tamar. 2 años más tarde, se hacía la esquila para Absalón en Baal Hazor, que está cerca de Efraín, y él invitó a todos los hijos del rey. Absalón se presentó al rey y le dijo: Tu servidor está esquilando las ovejas. Háganme el honor de venir conmigo, el rey y sus servidores. El rey respondió a Absalón: No, hijo mío, no vamos a ir todos a ponerte en gastos. Él insistió, pero David no quiso ir y lo despidió con su bendición. Entonces Absalón dijo: Permíteme al menos que venga con nosotros mi hermano Amnón. ¿Para qué va a ir contigo? Respondió David. Pero Absalón le insistió tanto que David dejó partir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Absalón preparó un regio banquete y dio esta orden a sus servidores: Fíjense bien, cuando Amnón se haya puesto alegre con el vino y yo les diga: hieran a Amnón, ustedes lo matarán. No tengan miedo, porque soy yo el que lo ordeno. Tengan ánimo y sean valientes. Los servidores hicieron a Amnón lo que Absalón les había ordenado. Entonces todos los hijos del rey se levantaron, mataron a cada uno en su mula y huyeron. Cuando todavía estaban en camino, David recibió esta noticia: Absalón ha matado a todos los hijos del rey, no ha quedado ni uno solo. El rey se levantó, rasgó sus vestiduras y se acostó en el suelo, mientras todos sus servidores permanecían de pie, con las ropas desgarradas. Pero Jonadab, hijo de Simea, hijo de David, tomó la palabra y dijo: Que mi señor no diga que han matado a todos los jóvenes hijos del rey. Solo ha muerto Amnón, porque Absalón ya había pronunciado la sentencia desde el día en que aquél violó a su hermana Tamar. Que mi señor el rey no se preocupe ahora, pensando que han muerto todos los hijos del rey. No, solo Amnón ha muerto y Absalón ha huido. ¿Se te fue la señal? No, es que como dice Ah, hasta el 34a. ah, tienes razón, tienes razón. Bueno, Ujú. palabra de Dios, qué familia, ¿no? Vaya, sí. Sí, qué familia. Ahora, fíjense un poco, vamos a ver el contexto histórico de este relato, ¿no? Que se, que vamos a encontrar en segunda de Samuel, ¿no? Y que relata la ascensión al trono por parte de David a la muerte de Saúl. Entonces, de alguna manera, él es presentado como un guerrero valeroso que supo extender las fronteras de Israel, consolidar su reino frente a las amenazas de los enemigos, tanto externos como internos, o sea que todas las campañas militares fueran exitosas. Llevó el arca de la alianza a Jerusalén, hizo de Jerusalén la capital del reino que había estado en manos de los jebuseos. O sea que prácticamente fue una época, si se quiere, hasta de bonanza, ¿no? Pero vamos a ver, en ese contexto está enmarcado este relato que de entrada, por el narrador, lo primero que hace es mencionar a Absalón, porque menciona a Tamar como esposa, como hermana de Absalón, demostrando que quizás su interés va por Absalón, no tanto por Tamar y ni lo que le pueda pasar a ella, ¿no? Entonces, eso de entrada llama la atención con el primer versículo.
Pero destaquemos que las mujeres en los libros históricos son utilizadas no como personas. Vamos a encontrar 12 casos de violaciones, un número que se compara con las tribus de Israel. Y simbólicamente todas las mujeres de Israel están incluidas, si se quiere, en estas 12, ¿verdad? Fíjense que vamos a encontrar a Tamar, a Rispa, a Bersabé, a las concubinas de David. De alguna manera, todo aquel que viola queda impune. Entonces, la preservación de estas memorias quizás sirva como reivindicación de algunas de estas víctimas, ¿no? Por lo menos deberíamos verlo así. Sabemos que Absalón, ¿verdad? Y Tamar eran hijos de David por parte de su esposa Maaca, ¿verdad? Entonces Amón era el primogénito de David y por ende como el favorito, ¿no? Nacido de Aquinoam. Entonces, al ser el primogénito era el heredero. Entonces, pero aquí tenemos a Tamar, hija de David, pero resulta que su hermano se dejó llevar por la lujuria y estaba encaprichado con su propia hermana, ¿verdad? Entonces, el escenario es la casa. Se supone que las mujeres dentro de la casa deberían estar seguras, ¿verdad? Entonces, la casa es patriarcal, porque es aquí donde los personajes, que son hombres, son los que deciden, son los que mandan, son los que opinan. Entonces, tienen un familiar, ¿verdad? Jonadab, amigo de Amón, que le dice, pero si tú te quieres coger a tu hermana, este, tú lo que tienes que buscar la estrategia y la manera de que así sea. Entonces le dice, ¿por qué? Es que yo la amo, es lo que dice él, ¿verdad? Entonces, a veces, quienes se dejan llevar por la lujuria, pueden ser mujeres también, no solamente los hombres. De alguna manera puede ser esto lo suficientemente fuerte como para distorsionar la realidad. Entonces, él arregla que haya prácticamente un encuentro privado y luego la toma a la fuerza. Entonces, ¿qué pasa? El primo ve que está adelgazando, que él de alguna manera anda de cara amargada, y parece ser, ¿verdad? Que está confinado a su cuarto, donde evidentemente podrían ocurrir cosas especiales, buenas y malas. Entonces, concretamente aquí, la conducta de Amón es primeramente infantil, porque está como cuando un muchachito no le dan la chupeta que quiere y entonces empieza a patalear y la mamá entonces permite que se comporte de esa forma. Entonces le manda a decir a David que él necesita que venga su hermana a atenderlo, porque él se siente muy mal. Y él, David, ordena a Tamar que vaya a atender a su hermana. Entonces, eso de que se mencione la ropa de Tamar y que la comida esté preparada pudiera interpretarse como un ritual de curación, como cuando uno dice, bueno, cuando uno tiene gripe te vas a tomar o un tecito caliente con una aspirina, te vas a acostar, algo parecido, porque el relato nos va llevando por allí, precisamente porque en esta narración se habla de los pasteles que Tamar tiene que preparar. Entonces, siendo un ritual de curación, nada mejor que una virgen, la hija virgen del rey, podría estar ejercitando incluso funciones de tipo religioso, lo cual hace que todavía el problema de la violación tome un cariz todavía más grave, ¿no? Entonces, el término que utiliza el texto en hebreo es avirya, que es algo así como comida o alimento, pero al mismo tiempo habla o relaciona comida con pasteles, ¿verdad? Entonces, el verbo telavet, que significa quizás freír o guisar, también puede significar enamorarse. Qué curioso, ¿no? Entonces, y también se hace la mención de un texto llamado, de un preparado llamado levitop, que es algo así como una especie, como una rosca dulce en forma de corazón. Entonces, este tipo de comida está prevista, pues, en casos en que hay un malestar de salud, pues.
Entonces, y de alguna manera ese término de comer, ¿verdad? De alguna manera tiene como mucho peso en este texto porque se repite una y otra vez. Entonces, el espacio donde se va a desarrollar este ritual precisamente es en el cuarto y en la cama. Entonces, se está sugiriendo que ella tiene que utilizar sus poderes curativos para el restablecimiento de la salud de su hermano, del primogénito del reino. Pero es entonces cuando la violencia se instala con la irrupción de, del ritual de la comida por Tamar, cuando se hace el uso de la fuerza del poder del hombre sobre la mujer. Y se revela la malvada naturaleza de este personaje, que de paso la deshonra, ¿verdad? Y después, entonces, cuando ya se dio el gusto, como podríamos nosotros decir, es entonces ya no le interesa. Y no le interesa a ella, pero para nada. Hasta el punto que, bueno, quiere que desaparezca, como que si pudiera hacer borrón y cuenta nueva de lo que ocurrió. Este texto es sumamente rico en diálogos. En el momento en que Amón y Tamar están solos, solo él es el que habla. Ella envuelve los pasteles, cocina. Allí no hay complicidad. Él ordena y ella obedece. Entonces, la primera vez que ella habla es para decir no, no me toque, no, hermano mío, no. O sea, se supone que si la mujer dijo no, él no debería tocarlo, pero la victoria del cazador es forzar para que las cosas se den. Entonces ella le dice, eres mi hermano, no puedes hacer eso. Ella no encuentra resonancia en la situación que se está presentando. No hagas esta locura, le dice. Resulta que está prohibido que dos hermanos del mismo padre puedan tener algún tipo de intimidad, pero también hay algunas leyes que están presentes en el Deuteronomio que en casos especiales, para proteger situaciones como esta, podrían enlazarse en matrimonio, después de lo cual ella no quedaría, o la deshonra por la que acaba de pasar quedaría, vamos a decir, disimulada. Adelante, Nelson. Profe, también la situación de estas hijas de rey era como muy relegada, porque ellas vivían como en una parte de la casa, mientras que los hijos tenían casas propias, ella estaba como relegada en un plano muy inferior hasta que conseguían un esposo. Claro. Y en esa estaba, era como una posición muy poco privilegiada, ¿no? No, y el que no, Vulnerable. y la que no era virgen ya no iba a conseguir esposo, ¿ok? Correcto, Re- no correcto. iba a Ahí conseguir ella que esposo. Ujú. Y entonces, totalmente anulada socialmente. correcto. Entonces ahí se presenta otro problema, porque Amón sintió culpa de lo que hizo. No, simplemente el verla a ella era un recordatorio de lo que él había hecho. ¿Y qué hace? La desprecia, como muchos hombres que se aprovechan de las mujeres, la dejan con un muchachito y una barriga y se van. Claro, no estoy poniendo que las mujeres también no se las traen a veces, las mujeres a veces no las traen, pero estamos hablando concretamente de este texto, ¿no? Entonces, él en vez de despreciarse a sí mismo por lo que fue capaz de hacer, ¿ve? Se siente feliz de habiendo deshonrado a la hermana. Que ella, ni pagándole dote como virgen de ninguna manera, ella queda completamente deshonrada. Ahora, hay otra cosa que tiene que ver con la túnica que ella tiene. Eso que es una túnica con mangas que llegue hasta la muñeca y los tobillos, era una prenda de privilegio y estatus. Recuerdo que ahí decía que era por ser hija virgen del rey, pero también tiene no solamente la vestían los hijos del rey, o las hijas del rey, sino también tiene un tinte sacerdotal, porque precisamente estamos hablando de un ritual de curación. Recibe el nombre de Ketonek Pasin y aparece mencionada 20 veces como una túnica protectora y sagrada que no solamente la visten las mujeres vírgenes, sino también los sacerdotes. Fíjense que aquí tenemos un paralelismo con el relato de José.
porque tanto Tamar como José son mandados por sus padres a estar con sus hermanos y ambos sufren violencia por culpa de sus hermanos. Que de alguna manera, caramba, hay que ver que se portaron de manera infame. Entonces, ¿qué pasa? Esa referencia a la ropa hace referencia a una situación de poder, a una persona que está en la aristocracia, pero lo que le acaba de pasar le hace que ese estatus completamente se pierda. Entonces, eso de alguna manera va señalando un camino, este, que fíjense que él recibe del siervo la orden, agárrala y tírala para la calle. O sea, caramba, está en una situación social, posee poder como hija y todo eso se viene al suelo. ¿Y cuál es el poder de Tamar? Ninguno. Esa mujer de alguna manera viene a ser una persona que no tiene voz. Y tanto es así, ¿verdad? Que cuando sale se rasga la vestidura, ella no se queda callada, ella trata de protestar y de alzar la voz sobre lo que le ha pasado. ¿Con quién se encuentra? Con el hermano Absalón. Ah, él te hizo eso. Probablemente a él le molestó, pero hizo algo. No, ¿no? Amón, por una parte, creyó que había ocultado su crimen, ¿verdad? Ella no fue con su padre porque sabía que su papá no le iba a hacer el mayor caso. ¿Y qué dice el hermano? Eso no fue gran cosa, déjalo así de ese tamaño. O sea, se puede dejar un acto de ese tamaño, que de paso de parte de Amón viene el odio, la repulsa y la aversión. Ella cumple todos los rituales de duelo que le acontece ante la situación. Es como una ¿Qué fue? muerte. Ah, ¿verdad? Es como una muerte lo que ella ha tenido. La persona que llegó no es la misma persona que cruza el umbral para salir, con las vestiduras rasgadas, el cabello lleno de ceniza. ¿Y Amón qué hace? Ah, cierra la puerta y échala por fuera. Entonces, fíjense que aquí no estamos hablando de nada nuevo. ¿Cuántas personas denuncian un caso de violación? Y después terminando es que la mujer se lo ofreció, aunque tenga 10 años o 12 años. No, porque ella se vistió en forma provocativa. Entonces, estamos con una mujer que sigue en la casa materna, o en la casa paterna, mejor dicho, porque la madre no aparece, ¿verdad? Donde su hermano Absalón, y allí permanece como si fuera una viuda sin oportunidad de relacionarse con personajes masculinos, porque eso sencillamente está vedado. Tanto más, ya te doy la palabra, Nena. Cuando ella hace público su ultraje al rasgarse las vestiduras y llenarse de ceniza. Cállate, es tu hermano. ¿Y qué dice el papá? ¿Lo amonesta siquiera? Dice, no, ese es mi muchachito, caramba, ¿qué le voy a decir? ¿Verdad? Entonces, es terrible. El mundo de los varones que rodea a Tamar prefiere cuidar las apariencias que salir adelante en un caso en que evidentemente las cosas no deberían quedar así. Y tanto es así, ¿verdad? Que fíjense, pasaron 2 años, Absalón no se olvidó de eso, pero él está disgustado por lo que se le hizo a la hermana, o es porque Sisquita Amón, que es el heredero, él tiene más chance de llegar al trono. O sea, aquí nadie da, como decimos nosotros, puntada sin aguja. Todo también tiene su explicación. Entonces, él tramó esa venganza, pensó que la esquila de las ovejas era el tiempo perfecto para él. Como había pasado cierto tiempo, David, aunque tenía cierta desconfianza, dejó ir a su primogénito. Y él esperó que estuviera borracho, que estuviera relajado y lo mandó a asesinar. Entonces, podemos entendernos que muchas veces aquí en hierro mata y hierro muere también, ¿no? Ahora, ¿por qué David tampoco reacciona? ¿Verdad? Él sabía que Absalón era capaz de esa matanza. Más bien lo hizo con incredulidad. Llora al hijo, pero no fue capaz de llorar a la hija.
algo que es bastante común en esta cultura patriarcal. Adelante, Nelson. No, usted comentó lo de Absalón, prácticamente lo que iba a decir ahí, pues solo agregaría lo que David parece darle más importancia al estatus de su hijo primogénito que al dolor de su hija. Claro. Entonces, ¿qué es lo que envuelve aquí a estos personajes? La importancia del poder. ¿Ok? Sabemos que la situación matrimonial de David es compleja. Fue tomando esposa según lo exigían las circunstancias, ¿no? Y es evidente que tenían que surgir también rivalidades entre dichos hermanos, porque a la hora de la verdad, pareciera que el poder es muy sabroso, porque la gente tiende, precisamente a quien accede al poder no quiere soltarlo después, ¿no? Entonces uno se va dando cuenta, ¿no? En este texto, si vemos la estructura del mismo, que la violación está en el centro precisamente del relato, donde tendríamos que preguntarnos, y se los pregunto yo ahí, si la lujuria es una emoción o es un sentimiento. Porque recordemos que este personaje, de una u otra forma, él afirma amarla, pero apenas la tuvo, ya ese amor se fue quién sabe para dónde, ¿no? Entonces, es, en cierto modo, la lujuria es una especie de deseo que lleva a querer aspirar lo que no se posee. Y la respuesta en este texto, a pesar de que la víctima no se calla, que es la mujer, los hombres que son los perpetradores, vamos a decir así, exigen silencio, porque es un asunto de hombre. Entonces, podemos entender, ¿verdad? Este, que el análisis sobre el asedio moral o lo perverso, muchas veces la violencia perversa de lo cotidiano, porque en el mundo bíblico la violación no es una experiencia femenina, sino es un atentado contra el honor y los intereses masculinos. Los afectados siempre son hombres. Aunque violen a la mujer, están violando mi propiedad. La mujer en este caso no puede verbalizar su situación porque no tiene que resistirse al ultraje, porque lo que está pasando en esta situación es que ella le pertenece a alguien y ese alguien, ese es el ofendido. Entonces, miren, es duro porque a pesar de que estamos bastante distantes en el tiempo de este relato que estamos comentando, estas situaciones siguen ocurriendo en nuestra época. La vida de Tamara a partir de allí es una vida desgraciada. Nada se sabe de ella, desaparece completamente de la escena. No es mencionada más en el texto bíblico. O sea que en el fondo la violencia sexual es una relación de poder por encima de todo. A pesar de que ella no es una víctima que se queda callada, que baja la cabeza y aguanta las amenazas, porque más bien se defiende y argumenta su dignidad. Pero ¿de qué le sirve? Entonces, ¿qué hizo Absalón? Consolidar de alguna manera el poder, ¿verdad? Y los prestigios masculinos a través de una venganza guardadita para su hermano. Entonces, sabemos que el propio Absalón posteriormente abusa de las concubinas de David para mostrar su rebelión. Eso lo vemos en la segunda de Samuel, en el capítulo 16, versículos 20 al Profe, 23. Ajá. sin embargo, en el texto, ahorita me estoy volviendo a repasar, en ningún lado insinúa que Absalón quiera aprovechar esto políticamente, sino que en todo momento es como lo guardado por lo que le hicieron a su hermana. Incluso el versículo Sí, 32 dice, Absalón lo decidió el día que Agnoma violó a su hermana Tamar. ajá. Pero, Obviamente, ella pero ¿cuál fue su motivación? Si mata al heredero del trono, el que sigue no es él. no, por supuesto, O le sea, conviene. Ahora, no hay que dice la ser violación, ingenuo, ¿no? No hay que ser sí. ingenuo. No, claro, pero como usted dice, en todo momento, y es lo que decíamos la semana pasada con la esposa levita también, ven las violaciones como una ofensa al honor del hombre y no con el daño que le están haciendo a la mujer.
Exactamente, ese precisamente es el problema. Pero fíjate que a la Yo hora de la también, verdad es una lucha de poder. exactamente, Si porque uno esa tiene parte de uno la tiene una todo. hermana que pasa por una experiencia de ese tipo, lo lógico es que uno, si va a actuar o va a hacer algo, va a denunciar en la policía, va a tomar alguna determinación, es en el momento, no esperar 2 años para que se enfríen las cosas, porque eso siempre habla a favor de una venganza. ¿Verdad? Y esa venganza podría estar motivada por diversos motivos, ¿verdad? Y fíjate que Axalón, como ya no quedó en buenos términos con su papá, ya entonces de allí vino. Por eso es que no podemos leer un texto sin separar los otros, porque después de este relato vamos viendo, ¿verdad? Cómo Axalón llega, incluso en algunos momentos, a proclamarse rey, estando vivo David. Y entonces, ¿qué le aconsejan a él sus seguidores? Y me voy al capítulo 16 en el versículo 21. Acuéstate con las concubinas de tu padre el cuidado del palacio. Todo Israel sabrá que has roto con tu padre y tus partidarios cobrarán confianza. Entonces instalaron a Absalón una tienda de campaña y se acostó con las concubinas de su padre a la vista de todo Israel. ¿Por qué hizo él? Para demostrar poder. Ese es el problema de estos textos, sobre todo en la época monárquica, que de una u otra forma van marcando una pauta bien interesante en relación con el poder. Como ya casi estamos con la hora, no quería dejar de mencionar a dos mujeres que han tenido pero muy mala prensa en la historia de Israel. La primera de ellas es Atalía, ¿verdad? Hija del rey Onri de Israel. este, ella gobernó como Jevirá. Jevirá era una expresión utilizada para designar a la mujer que gobierna. Entonces, Jehú mató a su hijo Ocosías y todos los herederos al trono fueron asesinados. Excepción, ¿verdad? Que, que de Joás, que fue tomado y protegido por su hermana. Y entonces, durante aproximadamente 6 años, esta mujer reinó por 6 años, cosa bastante desusada, porque recordemos que eso estaba es supeditado al reinado de tipo masculino y en contra completamente de las tradiciones israelitas. Entonces, la Biblia la presenta como una mujer sangrienta, pero en cierto modo ella proclamó la libertad religiosa, ella no, más bien dejó de lado el templo de Yahvé y el de Baal aparte para que cada quien creyera lo que le convenía, por decirlo ahí, pero ella termina muerta en una rebelión en el propio templo, donde es asesinado en el propio palacio del rey. Ahora, Jezabel, esa fue otra, tiene muy, pero muy mala prensa, aparte que hay pocos datos extrabíblicos acerca de este personaje, y habría que ver también, porque esta redacción la llevaron adelante los partidarios de Elías, ¿no? Y habría que ver hasta qué punto, ¿verdad? Como fue antagonista de Jezabel, todo lo que ella hizo fue malo, por decirlo así. Sabemos que estuvo casada con Ahab y lo que tiene que ver con la viña de Nabot, a quien despojan, y ella tuvo un papel protagónico en ese despojo. Tiene mucho que ver con la lucha de los terratenientes que le querían quitar las tierras a los pequeños productores, por decirlo así. Lo cierto es que es notorio en ese relato de Nabot que viene a ser como el telón para ver las diferencias entre los pequeños y los grandes. Ella era una extranjera, ¿verdad? Y como tal, no aceptaba ¿cómo se llama? El monoteísmo de Israel yavista. Entonces su muerte es proclamada por la teología deuteronomista, haciendo énfasis en que las mujeres extranjeras son malas porque son culpables de la idolatría de Israel. Volvemos otra vez al Génesis cuando estamos buscando un culpable de nuestras propias acciones. Se dice que ella
mató a algunos profetas, se la vinculan con la muerte de algunos profetas israelitas y a su vez a Elías se le vincula con la muerte de los 400 profetas de Baal. Entonces, ¿hasta qué punto históricamente esto es así? Porque algunos de sus hijos tenían nombres judíos, ¿no? Entonces, queda ver si, qué tanto fue esa discrepancia entre Jezabel ¿cómo se llama? Y Elías. Pero lo cierto es que el poder de la retórica patriarcal permite la violencia hacia las mujeres, especialmente extranjeras. Estamos claros con eso. Y si bien esta mujer, como les digo, no fue precisamente una mujer buena, la muerte de ella fue extremadamente horrible, se despeñó de una ventana para abajo y ni siquiera pudo ser enterrada porque los perros se comieron sus restos. Y generalmente, cuando se habla de mujeres como esta, se define en términos, los pecados de Jezabel en términos de sexualidad. Por lo tanto, que queda reducida como un estereotipo. Básicamente, no hemos mencionado todas las mujeres que salen en los textos de, de los libros históricos, pero quisimos coger de alguna manera las más representativas. No sé si en los breves minutos que nos queda alguien quisiera hacer algún comentario o quieren expresar alguna opinión, porque este, para eso estamos. El padre Francisco, que no lo he escuchado hoy, que siempre dice cosas interesantes y buenas. Bueno, estuve leyendo un poquito sobre el texto que les compartí sobre la invisibilización de las mujeres en la Ah, Biblia. ok. Y me pareció bastante interesante, bueno, porque al principio me enredé mucho con el informe de lectura del día de hoy. Y bueno, también había otras cosas que estaba enredado también. Y me llama mucho la atención ese mismo hecho de cómo se invisibiliza a la mujer y la autora del tema dice que, me voy a permitir leer un poquito algo que había anotado allí en, en mi trabajo. A ver, que discúlpenme No, que tranquilo. estaba fuera de tono. Bueno, ahí habla de María Magdalena y todas estas cosas, que sería interesante que todos lo tomaran. Bueno, hablando de cómo las mujeres han sido invisibilizadas y cómo se le está dando protagonista más a los hombres en toda el tema de la cosa. No sé si es que el tema también de los escribas o de quienes escriben la historia, porque también esa es otra cosa importante. ¿Cómo se escribe la historia? ¿Quién escribe la historia y por qué la escribe? Eh, lo decía la profesora, detrás de esa narrativa de Absalón, también hay unos intereses políticos, económicos, religiosos. Eh, Veía un poquito el tema del exilio, cómo antes del exilio la mujer tenía cierto protagonismo en lo político y Salomón y David fueron muy astutos en este sentido, porque muchas de las mujeres que tuvieron tenían que ver también con el tema de político, ¿no? Y de poder mirar. O sea, que la mujer también tuvo un papel protagonista. Aunque no se ve muy, muy de fondo, pero gracias a ella se hicieron muchos pactos, ¿no? A pesar que fuera instrumentalizada o estuviera objetivizada. Quería como anotar eso. Cierto. Así es, bueno, como hemos visto hasta ahora, nos damos cuenta de que hay un camino que está surcado por la presencia de muchísimas mujeres, la mayoría anónimas, por supuesto, pero algunas que han tenido un papel que, bueno, algunas han salido bien, otras sencillamente han salido, como decimos nosotros, con las tablas en la cabeza, pero lo importante es ver cómo en la mayor parte de los casos se invisibiliza su situación. Entonces, vamos a ver si la semana que viene podemos desarrollar un poco más esto, pero en vía de lo que es la presencia del profetismo femenino. El informe va por esa vía, ¿no? Eh, ¿Por qué las mujeres profetizas en la Biblia son tan desconocidas?
Eh, profe, una cosa, Adelante, Nelson. Ajá. la posición más privilegiada dentro de todo parece ser la de la reina madre, ¿no? Porque tanto la de la hija como la de del rey o la hermana no siempre es una posición muy cómoda, porque fíjese por lo menos la primera esposa de David, Nicole, pasa de un lado y de otro prácticamente negociada entre Saúl y David, a Son conveniencia de propiedad. uno y de otro. Las mujeres son Exactamente. propiedad, Y igual que la una principal vaca. esposa de David, exacto, y la principal esposa de David, de alguna manera le sirven a sus fines políticos, porque incluso en el caso de Abigail, le sirve mucho con respecto a su escala social en Hebrón. Es aprovechado para él. Ahora, fíjese, usted comentaba algo de Jezabel ahorita, como a ver, su maldad, su crimen, todo lo demás, pero que siempre se reduce todo a lo sexual. Y me acordé de una mujer no bíblica, pero bueno, está en la época también, que es el caso de Cleopatra. Tantas cosas que pueden decir que de Cleopatra y siempre se le hizo más o más importancia a la parte sexual de ella, al desprestigio, que si fue amante de Julio César, que si fue amante del otro, y todo pues se ha reducido a eso. Incluso fue una mujer que habló varios idiomas, que tuvo una tarea diplomática bastante interesante, pero todo se ha reducido a su sexualidad y fue la manera romana de desprestigiarla de los escritores e historiadores romanos. Sí, señor. Y lo que nos falta. Ahora es que nos queda Biblia ¿cómo se llama? Para contemplar. Bueno, mi gente, yo creo que nos van a cortar en cualquier momento. Quería agradecerles su participación y, por supuesto, recuerden que siempre como mamá les doy la bendición. Nos vemos la semana entrante, Dios mediante. Y bueno, que tengan una semana buena, buena, buena. Y bueno, oremos por ese cónclave de que se dejen llevar por la fuerza del Espíritu para que elijan un papa que sea lo que nuestra época y nuestra iglesia necesita en estos momentos. Dios me los bendiga a todos. Amén. Amén, Bendiciones. profe, muchas gracias.